Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Seguimos con Martín de Azpilcueta en sus obras que tienen por título común Comentario Resolutorio. Pero esta vez es el comentario resolutorio de simonía mental. Algo que ya hemos estado hablando es justamente la simonía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Simón el Mago? Toda esta situación que ocurre en el libro del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, y la historia de Simón el Mago y cómo esta práctica de Simón se hizo carne en la Edad Media y también en el Renacimiento. Varios pensadores intelectuales la condenaron, de ahí que el mismo Martín Lutero la condenara. Obviamente que Santo Tomás de Aquino también, en su apartado de la segunda parte de la Suma Teológica, la cuestión 100, que hemos revisado también en el podcast. Ahí está descrita la simonía de manera sistemática como nos tiene acostumbrado Santo Tomás de Aquino. Pero esta vez tenemos a un renacentista, Martín de Azpilcueta, de la Escuela de Salamanca, Comentario Resolutorio de Simonía Mental. ¿Qué será esto de la simonía mental? Bueno, la práctica de obtener cargos o beneficios mediante actos de simonía es una cuestión que Martín de Azpilcueta observaba con mucho cuidado. Implicaba el ofrecimiento de donativos o favores para alcanzar posiciones de poder dentro de la Iglesia y generaba controversias y desafíos éticos. En el contexto de la época, la simonía mental planteaba dilemas legales y teológicos y su resolución requería una comprensión profunda de las normas eclesiásticas. Y aquí, en este comentario, vamos a explorar dichas implicaciones, así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno. Primera parte. Comisión de los abades y los monjes. La conclusión principal de este capítulo es que aquellos que tienen la autoridad del Papa para dispensar con monjes también pueden dispensar con abades, y esto se deduce claramente del hecho de que quien recibe la comisión del Papa para dispensar, según lo establecido por el Concilio General con respecto a los monjes que han sido recibidos mediante simonía en los monasterios, también puede dispensar con los abades. Resulta sorprendente que el erudito Loanes Malar, a quienes admiramos mucho por sus logros y por haber sido discípulo de nuestro querido maestro, el doctísimo doctor Miranda, Sancho de Carranza, Navarro, gran gloria de la Universidad de Alcalá y de la Catedral Magistral de Sevilla, afirmara que este capítulo se hizo para determinar que el capítulo Quonimam, que trata de los monjes, también se aplica a los abades. Y esto se apoya en el hecho de que las palabras del capítulo claramente indican que se refieren a la interpretación de la comisión enviada por el Papa Gregorio IX para dispensar y no a la interpretación del propio capítulo. Además, es verdad que aunque este capítulo no se creó con ese propósito, dice Azpilcueta, se podría deducir por esta inducción que aquellos que dicen una cosa están de acuerdo con lo que eso implica. Además, Gregorio IX dice que su comisión incluye dispensar según la forma de ese capítulo, lo cual se envió a los abades. Y esto no sería posible si aquel concilio, que claramente trata sobre monjes y monjas, no incluyera a los abades. También se puede deducir por su argumentación más sólida, considerando que la disposición del derecho común debe corresponder con la comisión del Papa, y el texto mismo testifica que la comisión enviada en relación con dicho capítulo no solo incluye a los monjes, sino también a los abades. Por lo tanto, por una razón aún más poderosa, es evidente que los abades deben estar incluidos en aquel capítulo que trata sobre los monjes. ¿Es válida la comisión que se refiere a los monjes para extenderse también a los abades? Pues parece que los abades y los monjes son cosas distintas e incluso se trata de otro capítulo. Además, siendo cierto que no se puede proceder contra los abades
por un rescripto impetrado contra los monjes, y aún parece claro que una comisión que trata de religiosos no se aplica a los prelados como indican algunas fuentes. Mas la razón de esta conclusión se compone de dos o tres reglas notables, dice Azpilicueta. Una es que el monje, al ser hecho abad, ya no es monje. Otra, que la comisión que anteriormente mencioné de Gregorio IX, por la cual daba poder para dispensar según lo que el derecho ordenaba, era un favor. Y la tercera es que este favor no perjudicaba a nadie, ni iba en contra del derecho, ni provocaba abuso. La cual hemos añadido, porque el favor que perjudica a un tercero debe ser restringido como los rescriptos para pleitos que excluyen la jurisdicción de los ordinarios. Y los privilegios que van en contra del derecho y las dispensaciones y gracias en beneficio por dar ocasión de ambición. Y si se considera que quien tiene la capacidad de dispensar relaja en detrimento del derecho común, entonces la comisión de este texto que trata de dispensación debería ser restringida y no ampliada. Por lo tanto, cuando se pregunte, se debe responder que la dispensación de la que habla la objeción es otra cosa y no tiene las condiciones que se requiere, y se debe restringir no solo el poder para dispensar, sino también las condiciones que nuestro texto menciona, y por lo tanto se debe simplificar. De todo lo cual se infiere que aunque el acto de dispensar sea una cosa odiosa y digna de ser restringida, la comisión para dispensar es algo favorable y digno de ser ampliado. Además, en otro lugar se dice que los comisarios que el Papa da para dispensar en los casos que la ley no puede actuar deben ser ampliados, porque tal es la comisión de la que se trata el texto, si se interpretan correctamente aquellas palabras que dicen, según la disposición del General Consejo, dispensar. Y aún así esta conclusión, aunque generalmente establecida, debe ser sostenida aunque el texto no la pruebe necesariamente, pues el poder de uno para dispensar es un favor y no perjudica a nadie, ni va en contra del derecho, ni proporciona ocasión para la ambición, que son las cuatro cualidades mencionadas que conducen al favor y a la expansión. De esta conclusión se pueden inferir algunas cosas útiles como lo menciona Felimán, aunque no esté completamente claro, que en lo que respecta a los derechos naturales no se comprende completamente una objeción con la cual el Papa generalmente suele corregir los defectos de un estatuto, limitando discretamente que no proceda cuando las personas con las que se va a dispensar no se especifican, como aquí lo dijo Panormita, y lo confirmó una trinidad de glosadores, porque entonces parece más una dispensación no ejecutada que un simple poder para dispensar. Fíjense que bueno, todo esto que está hablando Martín de Azpilicueta es, como dijimos en el principio, la dispensación de los que si se empleaba la dispensación de los monjes a los abades. Y bueno, continúa, la interpretación amplia no debe permitir que los comisarios dispensen sin conocer ni calificar adecuadamente la causa, como advirtió Panormita. Y esto evita que se cometan errores y abusos por parte de los delegados y ordinarios al dispensar sin conocimiento o información suficiente, lo cual usurpa la autoridad del Papa, quien solo puede dispensar con pleno conocimiento. Es esencial que los obispos y otros líderes eclesiásticos no dispensen sin causa justificada y sin conocer los hechos pertinentes, como claramente determinó Inocencio III. La dispensación debe estar en línea con la ley común y no debe ser una herramienta para transgredir las normas establecidas. Esto significa que no debería ser considerado desagradable ni sujeto a restricciones. Por lo tanto, si alguien se compromete a proveer comida, vestimenta o libros a los monjes o frailes de la Orden de San Benito, debería estar igualmente obligado a proporcionarle al abad en la misma medida que a cualquier otro monje, como sostiene Bartolomé de Brescia. Además, añadimos que no importa si la materia es espiritual o material, ya que algunas comunidades lo interpretan de manera diferente. Es importante entender que las palabras en una dispensación, aunque sean simples o ambiguas, deben interpretarse tan ampliamente como sea posible, como lo sugieren Aretino y otros, como se aplica especialmente a los monjes de mayor rango. De todo esto inferimos otra conclusión que parece contradictoria con la mente, que se desprende de las palabras aquí expresadas por todos, que si el Papa dispensara con todos los monjes o religiosos de un monasterio que cayeron en irregularidad por la violación de tal prohibición, sería considerado dispensar también con el abad o superior de ese monasterio.
Aunque se considera que la dispensación es desagradable y sujeta a restricciones por todos, porque la palabra monje o religioso en su significado propio incluye al abad profesado, y no hay suficientes indicios para asumir que el autor de la dispensación no quiso incluirlo. También deducimos de esto una nueva y singular condición, que tales dispensaciones u otras similares tienen lugar con los abades y prelados comendatarios, que nunca hicieron profesión como verdaderos monjes o canónigos regulares, ya que la razón principal de este texto y de otros similares es referirse a monjes profesados, ya que ni propiamente ni impropia se les puede llamar monjes o canónigos regulares. Ahí terminamos entonces la primera parte, que es esta cuestión de la dispensación que pueden ejecutar los monjes y los abades, que principalmente obviamente la tiene el Papa, pero se cuestionaba que si los monjes la tenían, los abades no. Martín de Azpilcueta dice que no, también deberían dispensarse también a los... deberían tener el poder de dispensar todos, ¿no? Segunda parte. Y aquí vamos ya entrando al tema, la simonía mental. Los que cometen simonía mental se les llama delincuentes por la palabra solo mentalmente y porque claramente significa cumplir penitencia por esas palabras, suficiente para delinquir pero sin satisfacer. Porque los pecados de la voluntad, palabra y obra son de una sola especie y malicia, y la simonía puesta por obra es un pecado muy grave. San Agustín, al considerar la condenación del pecado, dice que la simonía mental es alcanzar lo que se busca sin la justicia adecuada. Se considera que nadie por la voluntad de cometer simonía es simoníaco, lo cual es claro porque esa simonía mental nadie comete pecado de simonía, aunque algunos lo expresen de otro modo. Juan Mayor opina que no es pecado de simonía, sino que los verdaderos simoníacos son aquellos que la cometen por obra y caen en las penas establecidas. De esto se sigue que hay muchas especies de simonía, la mental, la conyugal y la real. El manual, después de explicar qué es la simonía, distingue que hay tres tipos de simonía, la mental, la conyugal y la real. Por el manual se refiere al manual de confesores y penitentes, es una de las primeras obras de Martín de Azpilcueta, que fue dedicada a Roberto de Porto. De eso ya tenemos un podcast también que lo puede ver, está dividido en 6 partes. La simonía mental es querer dar o recibir algo temporal a cambio de algo espiritual, sin realizar el acto explícito ni tácito de dar o recibir. También hay dudas sobre si sería simonía mental, convencional o real, prometer una cierta cantidad de ducados y obligarse mediante un documento a pagarlos para obtener un obispado u otro beneficio, sin tener la verdadera intención de comprar ni pagar lo prometido. A esto responde el cardenal Cayetano, seguido por el doctor Soto, que no, porque la culpa y denominación de las obras exteriores dependen de la intención interior. Así, no puede haber simonía real y verdadera si no existe la intención mental, ya que la simonía implica una voluntad consciente de comprar, y en este caso no hay una verdadera compra ni venta, solo una aparente. Por consiguiente, en este caso no hay simonía verdadera, sino solo aparente. Cayetano concluye que, aunque el prometedor participe de la simonía mental del que quiere vender lo espiritual, escandalizando a otros y mintiendo, no peca por cometer simonía. Ambos infieren que no está obligado a dejar el beneficio adquirido por ese engaño. Nosotros añadimos, dice Azpilcueta, que para que exista un pecado de simonía no es suficiente la mera voluntad de hacer o dar algo temporal a cambio de algo espiritual. Esto se encuentra en este caso, pues uno quiere vender lo espiritual y el otro, aunque no lo quiere comprar de verdad, hace una promesa y se obliga exteriormente en un documento, lo cual es algo temporal evaluable en dinero. Esto confirma que nadie negaría que es simonía si yo ofreciera un beneficio a cambio de que, mediante un documento, se obligaran a darme a otro 1000 ducados que se podrían exigir como pago, aunque no lo tenga realmente en mente. Por lo tanto, dar el beneficio por algo valorable en dinero sería simonía. Vamos con la tercera parte, que es la simonía mental y restitución. El tercer punto es que la simonía mental no obliga a restituir lo obtenido por ella, y esto no por algo espiritual, sino temporal,
de lo cual se deduce que no necesariamente se incurre en alguna otra pena ordenada por el derecho contra los simoníacos. La obligación de restituir lo ganado por simonía no es, en muchos casos, una deuda contraída por tomar simonía. Algunos piensan que la pena es extrínseca, como la de suspensión, privación y exclusión, y puesto que no se incurren en ellas, no hay obligación de restitución, aunque sí en otras penas. En esto todos coinciden y también dicen que esta conclusión aplica solo a las simonías mentales que no implican tomar nada. Sin embargo, hay gran dificultad con esta tercera conclusión y su significado es debatido. Algunos creen que la simonía mental, que implica dar o tomar algo sin declaración expresa o tácita, obliga a restituir lo obtenido, porque no hay una diferencia suficiente entre esta y la simonía mental. Nosotros, sin embargo, dice Azpilicueta, seguimos la opinión contraria, que considera que no hay obligación de restitución por la simonía mental. En primer lugar, porque afirmar que la simonía mental no obliga a restituir el beneficio obtenido por ella no es algo aceptado de manera universal. Y segundo, porque hasta ahora este texto y casi todos los que tratan el tema coinciden en que, aunque la intención sea pecaminosa, Dios castigará por ello, pero no necesariamente se incurre en una pena eclesiástica, y por lo tanto no hay obligación de restituir el beneficio obtenido. De esto se concluye que aquellos que tienen en alta estima la sabiduría de aquel doctor no deben interpretar sus palabras como una afirmación de que la simonía mental no obliga a restitución, porque claramente habla de la simonía cometida solo con la intención interior sin manifestarla exteriormente, de la cual solo Dios es juez y de la cual se debe hacer penitencia, y de la simonía mental con la que se adquirió algo, afirmando que no está obligado a renunciar al beneficio obtenido por ella. Además, sería inapropiado decir que el santo doctor duda sobre algo que nunca fue cuestionado ni por los doctos ni por los laicos, si solo el querer comprar un beneficio sin dar o tomar algo por ello obliga a restitución. Soto, que me imagino que debe ser Domingo de Soto, menciona que si hubiera legado a este capítulo final en su tiempo, ya estaba establecido que en muchas partes Santo Tomás determina cosas explícitas por los cánones sin citarlos, siguiendo la costumbre de los teólogos, que a veces los cita con mucho respeto y poca audacia. Cayetano, al igual que el santo doctor, coincide en su respuesta sobre este capítulo. De ellos son también Ostiense y Juan Andrés, quienes afirman, junto con Silvestro, que aunque la razón que ellos dan para que la simonía mental no obliga a restituir lo que se adquiere por ella, mientras que la usura mental sí, no se aplica sino en la simonía introducida por la Iglesia. Su convención general es válida. Citan a estos doctores clásicos porque algunos dicen que opinan lo contrario. La otra, sin embargo, aunque muchos no están de acuerdo, es razonable. Lo tercero que nos mueve a esta conclusión es que la causa que ha hecho apartar a algunos de esta opinión común y de la interpretación de este texto con glosas que lo confunden es no poder encontrar una razón suficiente para que la usura mental obliga a restitución mientras que la simonía mental no, porque ya se dieron razones suficientes anteriormente y el modo de entender las otras cuestiones que da y con razón es que la última de las tres parece ser la mejor y nadie la reprueba, es digna de ser reprobada. Dice que este capítulo se entiende de una intención principal sin fundamentarse únicamente en tomar alguna cosa temporal por espiritual, lo cual no se puede entender así porque este texto habla del simoníaco resoluto de la simonía mental. La razón, sin embargo, que ha movido a algunos a tener una opinión contraria a esta conclusión no debería mover a nadie, porque debemos someter nuestro entendimiento a la declaración del Papa, creyendo con humildad que, aunque no alcancemos la razón de lo que él declara, no le faltaría a él, como es de creer, al doctísimo Gregorio IX y sus sabios. Juan de Ananía dice que, aunque se pida la razón suficiente de la declaración, que se hizo. Parece querer saber por qué quiere torcer el texto como si fuera regla lesbia, para que diga lo que a él le parece, porque no le parece bien lo que el texto dice. Además, luego se dará razón suficiente de ello. Lo cuarto que nos debe mover es que este texto no se puede entender de la manera que lo entendió Mayor, asumiendo que cuando hay duda no le preocupa por las glosas ni los doctores, y así, riéndose de Juan Andrés y Panormitano, dice que no pudieron llevar su entendimiento a puerto por habérseles levantado el viento en contra.
Por ello cree que este capítulo solo se aplica en la primera de las dos simonías mentales mencionadas arriba, por la cual no se toma nada, aunque se quiera tomar, y aquellas palabras se colocan en el texto que claramente las contradicen. Expone de los simoníacos no pecan, según él mismo siente, y por las razones que probamos en otro lugar, que no es pecado comprar algo principalmente por ganancia. Lo quinto que nos mueve a defender dicha conclusión es que tampoco se puede entender este texto de la manera que lo sintió Adriano, ni quien sigue a Soto, sin una manifiesta violencia y corrupción de su contexto, y sin que vea claramente que lo fuerzan y tuercen para decir lo que no dice. Primero porque, para hacer que el texto diga lo que ellos quieren, mandan quitar la señal colorada, que significa párrafo y división, que se pone antes de aquellas palabras, sin autoridad ni ejemplo alguno de libro ni de autor de tantos que sobre el texto han escrito, y así tácitamente mandan a cambiar la E, inicial o grande, que siempre se ha puesto en la pobre dicha conjunción E, por una pequeña contra lo que siempre desde Gregorio IX se ha usado, sin alegar ejemplo alguno para ello, como lo hemos ya cambiado desde hace poco en la nueva impresión de París. Lo otro, porque quieren que contra todo uso y costumbre, aquel verbo extender que se pone en la primera cláusula se extienda a la segunda, lo cual no pueden hacer sin violencia, pues la buena frase y manera de hablar latín no sufrían aquel e después de aquel quod que precede, ni aquel verbo extendiendo se pone entre aquellas dos cópulas. Pues está claro que según la buena frase y manera se debería ponerlo antes o antes de ambas. Nadie puede negar que está muy bien concertada la frase colocada de las decretales de Gregorio IX y que ellas fueron compuestas con suma vigilancia y brevedad. Lo otro porque según su manera de entender aquellas palabras, in quo casu, significan en caso de que el comisario y delegado para dispensar, dispensa con ellos, lo cual es absurdo y que a ningún doctor de juicio sereno le cuadraría aquella tan simple circunlocución. Y porque, según aquella supresión ridícula, superflua y sin sentido, sería su decisión contra el estilo de todas las decretales de Gregorio IX. Querría decir que aquellos simoníacos mentales, con quien él, que tiene poder suficiente, del Papa para dispensar, dispensa, no serían obligados a renunciar a las simonías o derechos que por esa simonía mental alcanzaron. La decisión, que sería ridícula, verbosa, superflua y sin sentido, dice Martín de Espilcueta, parece claro, pues no está oscuro que nunca nadie dudó si los monjes que hubiesen entrado en los monasterios por simonía mental podrían quedarse en ellos después, si sobre ellos se dispensa con ellos, habiendo para ello poder suficiente del Papa, pues nunca se dudó, aun de los monjes que hubiesen entrado por simonía convencional, y tal, si podrían quedarse en ellos después de tal dispensación. Lo otro porque está claro que el Papa quiso decir allí que el simoníaco mental no incurre en tantas penas u obligaciones como el convencional y el real, y según este entendimiento, todos se han de medir con un rasero. Lo otro porque repugna el texto en cuanto dice que en el caso de que habla, basta que por solo penitencia se satisfaga a su creador. Y según este entendimiento, antes es necesario, por consiguiente, además de la penitencia, la dispensación y habilitación. Según el entendimiento, significaría el texto que no bastaría dispensación y penitencia al simoníaco convencional, lo cual es falsísimo según la mente de todos. Lo otro, porque no solamente no es necesaria dispensación en la simonía mental para retener el beneficio alcanzado por ella, sino que ni aún en la convencional, si por ambas partes que no se confirmó la simonía, como dijimos en el manual de confesores de penitentes que ya habíamos mencionado, y en otra parte después de Casiodoro, Gomekich, y luego lo diremos más largamente, dice Martín de Espilcueta. Por cierto que cuando hablamos de una simonía convencional, que convencional quiere decir que es pactado realmente por las partes. La simonía mental en realidad es una reserva mental que se realiza. Lo otro porque según este entendimiento se había de decir que alguna duda había antes de este capítulo sobre si quién tenía poder del Papa para dispensar con los monjes que hubiesen entrado en los monasterios por dádivas y pudieran permanecer en ellos y que se pudiera dispensar con los que entraron por simonía mental.
Es cosa indigna de decirlo, pues ninguna duda hay, ni hubo en derecho. Aún así se podría dispensar con los monjes que cometieron simonía convencional y real. Finalmente, al margen de todo esto, el tercer punto que sobra para huir de este entendimiento no lo consideró Adriano, ni quien lo consiguió, que prosiguiendo este entendimiento no es posible dar construcción que sea tolerable a aquellas palabras postreras del texto. El texto que nos mueve a tener la común concepción es la razón. Según Santo Tomás de Aquino, lo que se adquiere por simonía es pena eclesiástica, como claramente lo siente él. No puede imponer pena por las malas voluntades. Y por consiguiente, por la simonía mental, no obsta decir que es la raíz. Sobre el capítulo final de Spiritualis, esta simonía mental de que habla este capítulo no es de los pecados mentales que quedan dentro de la voluntad, antes bien es de los que brotan y salen por la obra, aunque sin expresar la mala voluntad. Digo pues que no obsta decir esto, porque así como la Iglesia no puede castigar por la mala obra del todo anterior, así tampoco puede por la exterior, que no es mala, sino por respecto y relación de la desordenada voluntad interior, como lo asume Bonifacio, y lo expresaron unos parisinos, y tal es esta simonía mental. Y por eso decimos hace muchos años que aunque amamos la equidad, no se ha hallado texto singular para la determinación de su dicho. Lo séptimo, a aquello que nos mueve, es que así como se halla simonía mental, que solamente es mala por la intención interior, que está encubierta en el alma en sí, así hay homicidio mental, que solamente es malo por hacerse con la mala intención. ¿Cuál es el que el verdugo hace? Por matar por odio, en matar por odio y venganza, privadamente al que está bien remendado y condenado a ello. También es el que el soldado hace por odio, en matar al enemigo en guerra justa. Y está cierto que ni el verdugo es obligado a restituir los vestidos y lo demás que ganó en matar mal al bien sentenciado, ni el soldado a restituir las armas, caballo y hacienda que ganó por matar mal al enemigo contra quien guerraba. En resumen, aunque yo os sirva por sola paga de beneficio, diciendo que os quiero servir sin algún salario, y vos me dais para sola paga de mi servicio el beneficio, diciendo que me lo dais porque lo merezco, sin expresión de estas desordenadas voluntades interiores, entrambos pecamos mortalmente. Pero ni vos seréis en conciencia los obligados a pagarme a mi servicio, ni yo a dejar el beneficio. La razón de esta conclusión es porque el simoníaco mental no está obligado a restituir lo que por ella se adquirió, aunque lo tome mal, porque aunque haya ley que manda que el simoníaco convencional y real devuelva lo que por ello tomó, no hay ley que esto mande al simoníaco mental. Finalmente, esta simonía mental es algo que se da bien y se toma mal, por no saber que por eso lo dará o tomará, y por esto no es obligada a volverlo, menos aún si hizo aquello porque se le dio. Entiéndase bien, no obligatoriamente al que por simonía mental ganó alguna cosa espiritual sin dar otra temporal, y al que ganó alguna cosa temporal sin dar otra espiritual, pero aunque al que ganó lo uno dando lo otro, quien quiera que sienta, Soto dice claramente que los que han cometido simonía mental no son obligados a dejar las cosas espirituales ni temporales, que de la una parte y de la otra se ganaron por simonía mental. Y aun porque no distingue entre las cosas temporales, se ha de extender generalmente a toda clase de cosa temporal, ora sea de lengua, ora de servicio, ora de manos, de manera que se ha de entender en todos los casos en que la una parte, por simonía mental, adquiere una cosa espiritual y da otra temporal, o al revés, adquiere una cosa temporal por otra espiritual. Y así Inocencio, por ejemplo, cita un caso del que sirvió por beneficio a uno que se lo dio. Entiéndase también a la simonía mental y convencional que no ha llegado al dar ni tomar de la una ni de la otra según dos. No se extiende a la simonía mental y convencional que no ha llegado al dar ni tomar de lo espiritual, aunque no hubiese llegado al dar y tomar de lo temporal prometido. Antes atañe el dicho doctor Soto, que se han engañado en ello los que contrario dijeron, porque dice que Santo Tomás tiene que es simonía dar beneficio por los servicios venideros, y por vender fiado es vender.
Pero a nuestro parecer no hubo engaño en esto, porque antes se engaña quien piensa que alguno de aquellos doctísimos varones que él no alega, pensó que no es simonía dar beneficio por promesa de cosa temporal, aunque, aunque nunca se pagase, o que dar beneficio a precio fiado no es simonía, mas solamente dice que las penas del derecho canónico son la nulidad de la colocación y de excomunión, no se incurre por simonía, que se acaba y por obra por entre ambas las partes, que es cosa muy diferente de simonía, por cuya opinión hace que según ellos lo atestiguan. Y como el mismo Soto confiesa que vender y entregar luego el beneficio por precio fiado es simonía mental y convencional cumplida por la una parte, y así ha de confesar que dar dineros y pagar luego por beneficio fiado para cuando vacare es simonía mental y convencional cumplida por una parte. Y pues niega que por esto se incurre en pena hasta que se entregue el beneficio. Significa que para decir lo contrario en otro no es razón. Basta decir que Santo Tomás dice que es simonía dar beneficio por servicio venidero, ni decir que en venta vender a precio fiado, pues también dice Santo Tomás que es simonía dar y tomar servicios por beneficio venidero, y que es comprar y pagar luego por el beneficio fiado, y también el mismo Soto ha de confesar que es también que es compra la de pagar luego por la mercancía, que aún por ventura no ha llegado ni aún nacido. Y todavía niega que quien compra pagando luego el beneficio, que después se ha de dar incurrida en dichas penas. Ayuda a esto, que entendiendo bien que la nulidad de la transpasión del señor del beneficio se confiere por simonía. No se induce por derecho natural ni divino, sino por humano y eclesiástico, y que lo mismo se ha de decir del traspaso del señorío del precio, aunque sea. Hemos terminado entonces el comentario resolutorio de simonía mental. Como podemos ver entonces, Martín de Azpilcueta comienza con esta comisión de los abades de Gregorio IX, comienza a hablarnos sobre la dispensación que debe tener el Papa, los monjes y los abades, y luego nos empieza a hablar de la simonía mental, que como podemos verificar, Martín de Azpilcueta nos dice que no debería haber restitución con respecto a la simonía mental. Si lo tomamos de acuerdo de esa manera, la simonía mental es una intención interna, un deseo de realizar una transacción espiritual a cambio de dinero o como un bien material, ni da lo mismo, pero que no se lleva a cabo en la práctica. Esa es la simonía, esa es digamos, lo clave de la simonía mental. Es un pecado de pensamiento, en que se desea comerciar aquello que es sagrado. Pero cómo vamos a tratar, y esto es lo que dice Martín de Azpilcueta, cómo vamos a castigar, de qué manera vamos a castigar la simonía mental? Bueno, a lo mejor lo podemos probar, alguien podría confesar, etcétera. Pero si no se llevó a cabo en la práctica, si no se llevó a cabo efectivamente, ¿cómo va a ser condenable? Y de ahí también pone los mismos ejemplos. Hay también homicidios mentales. El homicidio también tiene una reserva mental, y bueno, todo pecado tiene una reserva mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que condenar a todos los que tengan esta reserva mental con respecto a los pecados? Difícil. Por otro lado, la simonía convencional, que es este acuerdo explícito o implícito entre dos partes que desean intercambiar bienes espirituales, bueno, acá hay un pacto, aquí hay algo ya un poco más tangible, aunque puede que no se materialice, pero ya hay alguna intención de cometer esta simonía. Y finalmente la simonía real, que ya es la forma efectiva de simonía, una transacción que se hace tangible y que es que existe y que se realiza. Por lo tanto, si nosotros podíamos dividir estos tipos de simonía, la simonía mental, en la reserva mental no se produce. No se produce. La convencional se produce como mediante acuerdo, pero puede que no se produzca en el futuro. Y puede, de hecho, que no sea una transacción tangible. Quizás es una transacción que yo estoy de acuerdo con una persona, pero un tercero
no la sabe porque justamente es convencional entre las partes. Y un tercero no sabe que yo estoy celebrando una simonía convencional con otra persona. Ujú. Y la simonía real ya es dejarlo ver y que, digamos, la medida de publicidad es evidente, ¿no? Por lo tanto, Martín de Espilcueta dice no, quien comete simonía mental, la verdad es que no debería ser castigado, no debería ser, tampoco debería restituir. Pero ojo, que Martín de Espilcueta nos dice aquello que queda en su reserva mental o en su fuero interno va a ser resuelto en la otra vida, o sea, va a ser resuelto por Dios, así que esa simonía mental queda en la conciencia de cada uno. Pero no podemos culpar a todos y no podemos hacer nada para hacer que el simoníaco mental restituyera lo que ha practicado por simonía. ¿Mm? Ah, por cierto, debo hacer una corrección. Es posible que, claro, el simoníaco mental no realice la transacción por una cuestión que se... Por ejemplo, por un proceso frustrado, no pudo conseguirlo y queda esa reserva mental, pero la reserva mental también podría quedar, obviamente, espero que se entienda, obviamente si incluso lleva a cabo esta simonía. Ujú. O sea, puede llevarse a cabo y puede no llevarse a cabo, pero la simonía mental queda, o sea, esa reserva queda incluso si se hizo o no, porque es una cuestión de conciencia, ¿ya? Ahora, claro, si es una cuestión de conciencia la mental, la convencional y la real mucho más, pero la convencional es que se hace efectiva entre las partes, al menos no lo saben los demás, y la simonía real, bueno, con todo lo que ello implica, ¿no? Eso con respecto a los comentarios resolutorios de simonía mental. Vamos a seguir con la obra de Martín de Aspilcueta. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp que tenemos, al canal de WhatsApp que tenemos en WhatsApp, obviamente. El link está en la descripción del video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.